Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Mis hermanos, amigos que nos puedan estar escuchando en todas partes del mundo donde el Señor nos permita llegar. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad una vez más que nos permite, ¿verdad?, el poder compartir su palabra, el poder hablar un poco de su palabra. La palabra del Señor dice claramente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Alabados al nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor que nos permite tener esa hambre, esa sed de poder estudiar y escudriñar la palabra de Dios, porque llegarán tiempos en los cuales las personas, ¿verdad?, no sentirán el deseo de poder acercarse para escudriñar y estudiar la palabra de Dios, sino que tendrán comezón en sus oídos para acercarse a escuchar fábulas, sueños, cuentos, ¿verdad?, cosas sobre extraterrestres, qué sé yo, algo que los motive, que los llame. Alabados al nombre de Dios, ¿verdad? Cosas místicas, cosas, no sé, fuera de otro mundo, ¿verdad? Y que los aleje de lo que es estudiar la palabra de Dios. Pero bienaventurados todos aquellos que dicen: yo quiero que me enseñen lo que está escrito en la Biblia. Yo quiero que me hablen lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo quiero juntarme con aquellos que les gusta escudriñar su palabra. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad?, porque de ellos es el reino de Dios. Aquellos, ¿verdad?, que aceptan y que reconocen que no lo sabemos todo ni lo conocemos todo, sino que, ¿verdad?, queremos aprender cada día más y más, y Dios nos permite aprender de diferentes personas, ¿verdad?, y tanto también compartir lo poco que el Señor nos ha dado, también compartirlo, ¿verdad?, con aquellos que tal vez desconocen todavía un poco más que nosotros, y así nos vamos, ¿verdad? Yo aprendo de otros y otros aprenden de mí, y todos aprendemos, pero el que realmente nos enseña se llama el Espíritu Santo de Dios. Y le damos gracias al Señor por todos ustedes que nos puedan estar en este momento regalando un poco de su tiempo para aprender un poco de las Escrituras. Para mandar un fuerte saludo, ¿verdad?, a nuestra amada iglesia Benecer, y a todos y a cada uno de los hermanos, a nuestro hermano pastor Nelson Pineda. Alabamos el nombre de Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que quiero compartir con usted para dar inicio en este día lo que queremos estudiar. Bien, el día de hoy quiero hablar un poco acerca del libro de Hechos, capítulo 7, versículo 52. Quiero hablar acerca de Esteban, este hombre llamado Esteban. Habíamos estado estudiando en el jueves pasado en nuestra amada iglesia Benecer con nuestros amados hermanos que están allí, ¿verdad? Algunos aprendiendo porque son nuevos, otros apoyándonos en lo que estamos haciendo, y nos gozamos poderosamente en aquellos hermanos que se acercan de repente y nos dicen, ¿verdad?, hemos venido a apoyar. Yo sé que ellos saben la palabra y conocen la palabra, y el que ellos estén allí, ¿verdad?, es algo muy importante para nosotros también, que están apoyando la obra y que también sus conocimientos, ¿verdad?, pueden darle más luz a alguna pregunta que puede surgir. Y eso es algo bonito cuando, ¿verdad?, más hermanos que saben llegan a apoyar la obra, llegan a apoyar al maestro o al que está allí, para, ¿verdad?, si se siente por un momento que no conoce la respuesta correcta, porque no todos lo sabemos, todo, mi amado hermano, entonces siempre hay alguien, ¿verdad?, que puede aportar un poco más a este texto o a lo que estamos hablando acerca del tema. De la misma manera, yo le invito a compartir usted si tiene alguna opinión diferente de lo que vamos a estudiar el día de hoy, y que sea para edificar a los que nos están oyendo o nos están escribiendo o pueden leer su comentario. Probablemente su comentario sea un comentario de edificación, porque yo no lo sé todo, no lo conozco todo. Voy a compartir lo poco que sé y espero que sea para edificación de su vida y de su alma. Así que, mi amado hermano, sin nada más que decir, como les había dicho, al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, y quisiera que me acompañaran a leer, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Amante Dios y Padre eterno, gracias te doy, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro guía. Espíritu Santo de Dios, en ti nos hemos refugiado. En ti hemos confiado, Señor amado. Por favor, en el nombre de Jesús, te pido que derrames de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Y que me abras el entendimiento a mí y a todos los que nos pueden estar escuchando, mi Dios amado. Que tu palabra penetre, que tu palabra ilumine, que tu palabra enseñe, que tu palabra, Dios mío, caiga en lo profundo del corazón, que sea una semilla, que sea productiva, Dios mío, y que dé frutos agradables a ti a través de tu enseñanza, a través de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es clara, fiel y verdadera, y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gracias, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a los oyentes para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor, mis amados hermanos. Qué hermosa bendición es poder compartir la hermosa palabra de Dios y el poder, ¿verdad?, hablar un poquito de este tema. Estamos hablando del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando por varios días ya. Llevamos como 4, 5, por ahí 4 clases que estudiamos en nuestra amada iglesia Benecer. Bendito el nombre de Dios. Como sabemos, el libro de los Hechos fue escrito por nuestro amado evangelista, nuestro amado Lucas. Él escribe primero el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ese es su primer tratado, lo dice claramente en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1, hablando a Timoteo, ¿verdad? Es un libro para evangelizar, para darnos también, ¿verdad? Aparte de que es histórico, habla acerca de cómo inició la iglesia primitiva. Y es algo fundamental, algo importante. Se imagina qué haríamos sin el libro de Hechos en medio de nuestro Nuevo Testamento. Y nos preguntaríamos qué pasa, quién es este hombre llamado Pablo, ¿verdad? Trataríamos de buscar acerca de él. Buscaríamos su historia a través de las otras cartas, a través del libro de Corintios, a través de Gálatas y a través de su testimonio. Y podríamos saber, pero cómo inició la iglesia en Roma. ¿Verdad? Nos quedarían muchas preguntas. En nombre de Dios, aleluya. Y además, como gentiles, creo que necesitaríamos un poco más de explicación. Cómo la iglesia judía de repente se vuelve gentil, o más que nada acepta a los gentiles, y lo que es sobrenatural o sorprendente, que siendo principalmente judía, cómo es que de repente es transformada y lo que más vemos son los gentiles. O sea que le da vuelta, los que se convierten son más gentiles que judíos después en un tiempo en el Nuevo Testamento, y quedarían muchas incógnitas si no estuviera el libro de Hechos. Pero gloria a Dios que Dios tocó a través del Espíritu Santo el corazón de este hombre llamado Lucas, y Lucas no es un judío, es un gentil, tampoco es un prosélito, es un gentil que se convierte a Jesucristo de Nazaret. Ya no está Jesús, pero está el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo en la iglesia. Y es lo que Lucas está diciendo, y es lo que Lucas nos enseña a través del libro de Hechos. Y es maravilloso porque la iglesia no está sola, tampoco se manda sola. La iglesia verdadera tiene un líder y tiene una cabeza. La cabeza se llama Jesús de Nazaret y es dirigida a través del Espíritu Santo. Tenemos que aprender que todavía dentro de la iglesia el que manda se llama Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos debe de guiar, y tenemos que aprender a caminar con Él y aprender a obedecer lo que Él hace, y es lo que Lucas nos enseña a través del libro de Hechos. Bien, el libro de Hechos comienza, ¿verdad?, con el derramar del Espíritu Santo. Jesucristo había dicho: no se vayan, quédense hasta que venga la promesa del Padre, la cual también yo les dije, la cual también yo les enseñé. Dice: y les prometí, entonces vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos, recibiréis el poder para hacerme testigos, porque ustedes todavía no tienen ese poder, tienen miedo, pero con el Espíritu Santo ustedes recibirán poder y me seréis testigos, testigos con poder, testigos con unción, testigos con presencia. No habrá miedo, alabado el nombre de Dios, sino que habrá un poder sobre ustedes para testificar, y ese poder, ¿verdad?, para predicar la palabra vendrá también acompañado de prodigios, milagros y sanidades. No serán superhombres, no serán supermujeres, serán hombres de carne y de hueso, pero
con una presencia de Dios sobrenatural en sus vidas para dar testimonio acerca de quién es Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y ese es lo maravilloso de este poder. Bien, vemos el derramar del Espíritu Santo y vemos rápidamente la manifestación de ese poder. Pedro se levanta con poder, Pedro se levanta con la unción del Espíritu Santo. Todos empiezan a predicar a Dios en diferentes lenguajes, pero al último, ¿verdad? Pedro se queda, como lo dice Pablo, ¿verdad? Que cuando todos profetizan y hablan en lenguas, y si alguno habla, ¿verdad? Alguna lengua en profecía, que callen todos los demás para que no te pueda hablar, pero todo lo que hable en lengua en profecía tiene que ser traducido para que la iglesia pueda escuchar y entender lo que está hablando. Bien, aquí todos hablaban hasta que llegó el momento en que solamente quedó hablando Pedro, y Pedro empezó a hablar acerca de este maravilloso evangelio. Todas estas cosas suceden milagros, suceden prodigios, suceden señales. Le invito a leer cuidadosamente el libro de Hechos con calma. Por eso es importante, ¿verdad?, la congregación. Y si usted sabe muy bien que en muchas congregaciones se han dejado de dar los estudios bíblicos. Es muy difícil poder conseguir estudios bíblicos. A veces uno va a un estudio bíblico, pero no es un estudio bíblico, es una predicación. La persona empieza a predicar y a hablar, ¿verdad?, y no profundiza en lo que es la palabra de Dios, en lo que es un estudio bíblico. Bien, el estudio bíblico es muy diferente a una predicación. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que sucede es que nos molesta a veces y no nos gusta que nos enseñen. Alabado sea el nombre de Jesús. Más cuando ya sabemos un poco de la palabra, pensamos que el que nos está enseñando no debería de enseñarnos a nosotros, porque nosotros ya conocemos y ya sabemos. Precioso nombre de Dios, aleluya. Pero estamos dejando a un lado el poder aprender más y el poder dar también, porque al estar allí uno puede proveer algo a lo que la persona está enseñando y diciendo también. Precioso nombre de Dios, aleluya. Bien, encontramos que después de estas cosas, milagros, señales y prodigios, vienen también persecuciones. Pedro y Juan son encerrados, son encarcelados. También llega un momento, encarcelan casi a todos los apóstoles. Viene un ángel, los liberta. Hay mucho poder de Dios, hay oración, ¿verdad? Se encuentran en el problema. Los cristianos, cuando están en problemas, ¿qué hacen? Doblan sus rodillas ante Dios, piden poder, piden de nuevo, se manifiesta el poder, y ahí vemos cómo va creciendo, y cada vez crece y crece y crece, y hay presencia de Dios. Existe una comunidad que va creciendo cada día más y más. Todos siguen siendo judíos, no hay separación, siguen siendo judíos, solamente que hay unos judíos que creen en Jesús como el Mesías y otros todavía no lo han aceptado. Bien, esa es la única división allí. Sin embargo, ellos no están pensando en crear una nueva religión o que les digan cristianos o cosas como esas, o ser separados de su religión, de su cultura, ¿verdad? Sino que quieren que los judíos, todo el mundo, todos los judíos entiendan que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Señor, el Dios y el Salvador. Bien, que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Seguimos hacia adelante y nos encontramos con un problema muy, pero muy difícil y muy crítico, ¿verdad? Porque existe una pareja el cual, a pesar de ver el poder de Dios, a pesar de ver cómo Dios tocaba el corazón de muchas personas para poder ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, para poder ayudar a los necesitados, compartían el pan unos a otros, y los que tenían mucho dinero, dice, vendían sus posesiones para poder dar un poco a los que no tenían nada, y así compartir todas las cosas y unirse cada día más. Dice que parecía como si fueran una sola alma entre todos. Qué hermosa relación había allí. Bueno, el Espíritu Santo estaba en medio de toda esta armonía, pero se levanta también el enemigo, y el enemigo toca el corazón de una pareja que lamentablemente pierden la vida. Se llama, ¿verdad?, Ananías y Zafira. Bueno, ellos ven que muchos están vendiendo sus propiedades y que lo están poniendo a los pies, y, ¿verdad?, tal vez reciben algún honor o tal vez reciben alguna gracia, o no lo sé. Se dejan llevar por muchas cosas que el enemigo toca el corazón de ellos, y ellos pretenden hacer lo mismo, pero esta es una muestra de algo que es religiosidad, y es una muestra de lo que no se debe de hacer. Bien, especialmente cuando hay un mover del Espíritu Santo en algún lugar, porque cuando hay un mover del Espíritu Santo poderoso en un lugar y está haciendo milagros, señales y prodigios, y vemos que el Espíritu de Dios está allí contristando a las personas, convirtiendo las almas, alabado sea el nombre de Jesús, y alguien obra de una manera hipócrita, de una manera falsa, y de alguna manera tratando de hacer quedarse bien ante las personas o de prometer cosas a Dios y de repente ya no cumplirlas. Bien,
Esto fue lo que pasó allí. Parece ser que esta pareja había prometido que si ellos vendían ciertas cosas, las terminarían dando para que los pobres pudieran también recibir algo. O sea, habían ya decidido que si ellos llegaban a vender su propiedad, bueno, darían ese dinero para la iglesia. Lamentablemente, cuando la vendieron, no fue así. Ellos no dieron lo que habían prometido. Nadie les obligó. La situación fue esta, nadie les dijo, vende tu casa, vende tu terreno, siembra ahora, como muchas personas lo hacen el día de hoy. Nadie les dijo eso, ellos lo hacían porque querían, ellos lo hacían porque veían la necesidad, sentían la presencia de Dios y decían, yo tengo mucho, voy a vender un poco o voy a dar un poco de lo que tengo para los que no tienen nada, sin que nadie les dijera nada, solamente el Espíritu de Dios los tocaba. Bueno, parecía como que, ¿verdad? Que ellos, si en algún momento tuvieron ese sentir de parte de Dios verdadero, cuando vieron y tuvieron el dinero en sus manos, se arrepintieron. Vino Satanás y tocó su corazón y les tocó el corazón de los dos, de la pareja, del hombre y de la mujer. ¿Y qué pasó? Extrajeron un poco de aquel dinero y dieron solamente un poco, y todavía cuando fueron cuestionados por Pedro le dijeron, ¿es esto lo que ustedes realmente vendieron de su propiedad? Ellos dijeron, sí, es eso, ¿verdad? Entonces Pedro, ¿verdad?, le dijo, no han mentido a hombres, sino que han mentido al Espíritu Santo, y rápidamente murieron. Así que los dos mueren, y en medio de toda esta cosa, en medio de todo esto, dice que la gente tuvo temor de Dios, temor de hacer cosas malas delante de Dios. Dios estaba en medio del pueblo y se estaba moviendo, y así que había que guardarse delante del Señor. Bueno, todo esto es maravilloso, a pesar de todas estas cosas, a pesar de la persecución, a pesar de esta pareja, vamos, en el nombre de Dios, la iglesia no menguó, la iglesia siguió creciendo, dice la palabra, que la iglesia seguía creciendo, aumentando en número. La situación es que nos encontramos después con una situación o un problema interno, se puede decir así. Y es aquí cuando sale el maravilloso trabajo de los servidores. Es aquí donde aparece, ¿verdad?, la institución, cómo nace y cómo se decide acerca de elegir a alguien que ayude a los apóstoles con esta situación. Los apóstoles hasta ese momento parecía que ellos querían que ellos trataban de atender, ¿verdad?, la predicación, la oración, hacerlo todo, como muchos pastores tratan de hacerlo todo, ¿verdad? Y necesitan quien les ayude, en nombre de Dios. Entonces, parece ser que en medio de todo eso, tal vez ellos asignaban a veces a alguien más, o a alguien más asignaban para que les ayudaran, y no estaba saliendo las cosas bien, había habido ciertas confusiones, y empieza a haber un problema entre los judíos nacidos en Judá, nacidos en Jerusalén, en Judá, en la región donde ellos están, llamados los judíos hebreos, y los judíos que habían venido con sus mujeres y sus familias de otras regiones fuera, que ya les llamaban los griegos o los helenistas. Bien, ellos habían nacido fuera de Israel, y habían aprendido el griego, ¿verdad?, y también la cultura, así que no estaban tan ligados tal vez a la cultura de los fariseos, de los saduceos, de las cosas que estaban sucediendo acá, y también no hablaban muy bien, que digamos, el hebreo. El arameo probablemente lo hablaban un poco, pero no lo hablaban muy claro, así que lo que más hablaban era el griego, y sus nombres lógicamente eran griego, así que había un cierto problema, más que nada cultural y lingüístico, ¿sí? Esto fue lo que sucedió, y entonces al crecer la iglesia, al multiplicarse las necesidades, los apóstoles tuvieron que llegar hasta cierto punto en el cual escoger a 7 diáconos. La palabra diácono, ¿verdad?, quiere decir servidor, sirviente o servidor. Bien, se empiezan a quejar, dice que hubo una murmuración, empiezan a murmurar, a hablar mal. No sé si hablaban mal de los apóstoles o hablaban mal de los que les ayudaban a los apóstoles. Otras veces se sentían discriminados. A lo mejor pudo haber dicho, no, es que como nosotros somos griegos, no somos hebreos, aquí hay discriminación, a aquellos les dan más, a nosotros nos dan menos, a nosotros no nos tocó hoy, ¿por qué no nos tocó? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Empezó a haber algún problema allí.
este problema amenazaba con separar a la iglesia, ¿sabe? Y en donde llegan muchas personas de diferentes culturas, ¿verdad? Puede llegar a pasar de que haya algún desentendido, como muchas veces sucede cuando hablamos nosotros para decir vienes ahora, y nosotros entendemos que ahora es ahora y otros entienden que ahora es dentro de un rato, ahorita, ¿verdad? Son palabras que a veces confunden y nos confundimos cuando no somos de la misma cultura o del mismo país. Bendición de Dios, cuanto más si hablamos un diferente lenguaje. Este tipo de problema sucedió así en el libro de los Hechos. Ahora bien, los apóstoles no fueron quienes dijeron nosotros vamos a escogerlos, no, sino que la solución fue escojan ustedes, la comunidad griega, la comunidad que se siente ofendida, escoja entre ustedes mismos que conocen a su gente, ustedes escojan a 7 varones que no sean solamente, ¿cómo se puede decir? Buenos en su fama o de agrado o familiares, qué sé yo, que no sea solamente así, sino que sea realmente que tengan la presencia de Dios, que tengan un buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo y que haya en ellos sabiduría. Bien, se escogió 7 varones, no significa que el número 7 sea el número que debe de ser o como una regla en la iglesia, digamos así. Una iglesia a fuerza tiene que tener 7 diáconos porque la primera iglesia tuvo 7 diáconos, entonces ese es el número y no puede haber más, ¿no? No se trata así. Se escogieron 7 diáconos porque eso es lo que necesitaba, la necesidad que había en ese momento, se requería de 7 diáconos y por eso lo escogieron. Tampoco se trata de decir, bueno, es que la primera iglesia tuvo 7 diáconos varones, así que pues la palabra dice que eran varones, es cuando, bien, porque más adelante vemos que incluso Pablo habla acerca de las diaconisas, así que había mujeres más adelante también. En este caso, por este momento, solamente pedían que fueran varones y eran solamente 3 requisitos los que se les está pidiendo aquí: hombres de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan la sabiduría, que sean sabios para poder ministrar todas las cosas que iban a hacer. Bien, su tarea era atender a las mesas, o sea, servir a las personas en su porción diaria, que eran las viudas. Bien, dice así el versículo 5, capítulo 6 de Hecho, y dice así el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, también a Felipe, también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vemos allí el nombre de los diáconos, los primeros diáconos que ayudaron a los apóstoles, y vemos allí que ellos hicieron un trabajo excelente y el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, dando muestra, dando testimonio de que realmente lo que estaban haciendo lo estaban haciendo de corazón. Hoy en día tenemos muchos servidores y hay gente que lo tiene por posición, que dice yo quiero ser diácono solamente por tener la posición, por tener el nombre de que soy el diácono de la iglesia, ¿verdad? Cosas como esa, pero no tienen un corazón de servidor, no tienen un corazón como lo que tenían ellos. Personas que tal vez ni siquiera sean servidores o diáconos o ujieres, pero tienen un corazón de servidores, tienen el corazón de servir y siempre están movidos, que ayudando por aquí, ayudando por allá, siempre están metidos en la obra de Dios, viendo en dónde pueden ayudar. Bendición nombre de Dios, aleluya. Y ellos lo son, aunque tal vez no tengan la posición ni tengan el nombre. Bendición nombre de Dios, aleluya. Bien, hay algo importante también allí. Vemos algo muy importante y es que la palabra del Señor crecía. Quiere decir exactamente después de que Lucas habla de que surgió la necesidad y tuvieron que poner a estos diáconos, la palabra de Dios crecía. El conocimiento hacia las personas se extendió, dando como resultado más conversiones a
Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no solamente eran los apóstoles, ahora los diáconos también iban y predicaban y enseñaban. La posición y el poder estar en medio de su pueblo les llevó a hacerse más conocidos y poder dar y enseñar cada vez más a más personas que hablaban el griego, y ellos con ellos se identificaban. Así que ahí hablaban y hacían lo que hacían los apóstoles, y el Espíritu de Dios estaba encantado con estos corazones, que empezaba a hacer milagros, señales, prodigios a través de ellos cuando predicaban y enseñaban. Y uno de ellos fue Esteban. Bien, pero antes de llegar a Esteban, yo quiero tocar este punto que muchas veces, tal vez cuando usted está leyendo, lo ha pasado por alto. Y es que dice allí que muchos sacerdotes se convertían y aceptaban la fe. Fíjese nada más, es que hay muchos puntos para estudiar esta parte acerca de los sacerdotes que se convertían y aceptaban la fe por el testimonio de lo que la iglesia estaba haciendo a los pobres y a los desamparados. Una iglesia, la iglesia de Cristo, esta tradición o ¿cómo se puede decir? Esta práctica de ayudar a los más necesitados, como a las viudas y a los pobres, es algo que ya el pueblo de Israel lo tenía instituido desde, ¿verdad? Desde la ley. O sea, ya Dios se lo había dicho al pueblo de Israel que tenía que procurar el bien de los pobres y de las viudas. Bien, esto era algo que se venía practicando en el judaísmo ya. Cuando nosotros los cristianos, o cuando, ¿verdad?, la iglesia de Cristo empieza a crecer más y más, es algo que se queda también. Esto es algo importante porque la iglesia, una iglesia que se dice iglesia de Jesucristo, creo que tiene que tener este enfoque también. También tiene que enfocarse, así como se enfoca tanto en levantar un muro, ¿verdad?, y una iglesia, ¿verdad?, con televisiones y con aire acondicionado y con tantas otras cosas. Alabamos el nombre de Jesús, que no está nada mal, pero así como se enfoca la iglesia en preparar un castillo, algo grandísimo y algo tremendo, ¿verdad?, para la obra de Dios, también se enfoque un poco en dar a los menos, a los que menos tienen, a los necesitados, a los pobres y a las viudas, porque esta es la verdadera iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque ¿cómo puede usted pensar que una iglesia de Jesucristo que solo piensa en los bienes materiales, bendice el nombre de Dios, y se olvida de hacer el bien, de ser luz en medio de las tinieblas, puede llegar a ser una iglesia de Cristo? Bendice el nombre de Dios, aleluya. Vemos a Esteban, lo vemos como lo introducen como una persona de fe y de poder del Espíritu Santo, y lo vemos compartiendo el evangelio, y su fama ha crecido, y donde quiera que él anda predicando, enseñando, si hay un enfermo, hay algo, Dios hace milagros a través de Esteban. Hace prodigios a través de Esteban. Y hay algo bien importante aquí que yo veo, y es que Esteban sabe la palabra de Dios, la sabe muy bien. Es algo que está como que, no sé, súper cargado en él. Algo que está sumamente fuerte en él. El conocimiento de la palabra de Dios está sobre él. El Espíritu Santo, la gloria divina de Dios está sobre él. Conoce la palabra de una manera sobrenatural. Parece que el Espíritu Santo lo tiene, o sea, no sé, algo maravilloso. Me encanta mirarlo y me encanta examinar esta parte de cómo él conoce la palabra de Dios de tal manera que aunque se levantan personas para tratar de contrarrestar y de combatir con él por medio de palabrerías, por medio de palabras, él termina siempre victorioso, siempre sale victorioso, porque dice que no pueden combatir contra la palabra de Dios con lo que él, con la sabiduría que él tiene, de cómo él expresa y enseña la palabra de Dios. ¿Ves por qué es importante estudiar la palabra de Dios? ¿Ves por qué es importante asistir a los estudios bíblicos? ¿Ves por qué es importante estar juntos en comunidad y estudiar la palabra para no ser engañados? ¿Ves por qué es importante el estudio de la palabra? Muchas veces tenemos un pensamiento, porque decimos que Pablo dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso no significa que tenemos que dejar de estudiar la palabra de Dios y dedicarnos solamente a las cosas espirituales. La palabra de Dios es espíritu también. La palabra de Dios también es espiritual. Y al estudiarla, al meditarla, al escudriñarla, también estamos recibiendo cosas espirituales. Pero el contexto de esta palabra, ¿por qué decimos palabra de Dios dice que
que la letra mata y el espíritu vivifica, como tratando de atacar a las personas que saben la palabra, ¿no? Como tratando de que nosotros no tenemos por qué estar estudiando tanto, no necesitamos, no necesita usted estudiar tanto la palabra de Dios y cosas como esa, pero usted tiene que aprender a ir al contexto de esa palabra. Vaya al contexto, lea todo donde aparece ese versículo, lea todo ese capítulo y vea cuál es el contexto de esas palabras para que usted entienda que no está hablando solamente del conocimiento, aleluya, de estudiar la palabra, sino de algo mucho más. ¿Y qué cosa es espíritu y qué cosa es palabra allí? Bien, eso se lo dejo de tarea. Vayamos hacia adelante. Dice así Hechos capítulo 6. Entonces vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 8, y dice así la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esta es la parte que yo le digo. O sea, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, pero no fueron solamente unos, ¿verdad? Porque los libertos de Alejandría y de Cirene sí están en la parte norte, en la parte de África, bendice el nombre de Dios, aleluya. Pero los otros, ¿verdad? Dice que son de Asia, son del otro lado. Existen dos teorías acerca de eso. Uno, que eran todos partes de la misma sinagoga, lo cual muchas veces como que no tiene sentido, pero otra es que eran de diferentes sinagogas. Bendice el nombre de Dios. Los libertos procedían tal vez de Alejandría y de Cirene, estaban juntos, pero los otros venían de otra sinagoga, de las partes de Asia. Bien, la cosa es que yo me imagino, soy yo pensando, imaginándome, la forma en que yo puedo interpretar este versículo. Me imagino que se levantó uno tratando de combatir, de verdad, de hablar acerca de que Esteban estaba en lo incorrecto en lo que estaba enseñando, pero Esteban, a través de las palabras, a través de las profecías, pero en nombre de Dios, a través del conocimiento, de conocer la palabra de Dios. Recordemos que este era un joven llamado Esteban, bien y no pueden contra él, y se levanta otro y viene contra él también para tratar de demostrar que está equivocado, y resulta que Esteban, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está sobre él a través de la palabra, resulta que no le pueden contradecir y ¡pum!, queda knockout, y sigue el otro y se levanta otro, y así como viene, y al ver que nadie puede contrarrestar ni combatir, porque el poder de Dios está sobre él y la sabiduría con que él hablaba, la palabra de Dios, como la conocía, la tenía, probablemente la había leído, probablemente no sé qué, pero Dios, a través del Espíritu Santo, completó aquella obra, y a la hora de estar hablando y dar testimonio de parte de Dios, vemos ahí que él también había recibido ese poder prometido para dar testimonio de Jesucristo. Bien, no pudieron contra él, no pudieron hacerle nada a Esteban, bendice el nombre de Dios, aleluya. ¿Y qué sucede? Lo mismo que pasó con Cristo. Entonces, como el enemigo no pudo atacarlo por ningún lado, ni por la palabra, ni por su mal testimonio, ni por nada, tuvieron que levantar personas que hablaran mentiras de él. Lo que pasó con Cristo pasa con él también, pero es maravilloso mirar a este hombre. Yo quiero llevarlos a un pasaje bíblico, ya vamos a terminar. Quiero llevarlos a un pasaje bíblico una vez más, en donde me llama mucho la atención también esto. Como acusaban a Esteban, capítulo 6, versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien. El día jueves que estábamos estudiando la palabra de Dios, yo me gozaba mucho en esta parte y trataba de explicarle a los hermanos que estábamos allí, diciéndoles: ¿se imaginan? ¿Usted cómo se imagina una persona
que lo está acusando, que vemos a este es un tribunal, es como un juicio, ¿no? Y hay personas que van a ser los jueces, pero están los acusantes, y los acusantes que son los que son falsos y le están levantando calumnias, diciendo, agarrando palabras de las que él había dicho, cambiándolas a su manera, sacándolas de contexto y poniéndole un contexto diferente. Y los vemos allí, yo me los imagino enojados, rojos, gritando, diciendo, pero este ha dicho blasfemas y ha hablado contra la ley de Dios y ha hablado contra Moisés y todo eso, ¿verdad? Cómo cambia la cara. Yo no sé si usted ha visto que las personas cuando se enojan, de repente cambian su cara, se transforman, parece que son otras personas y no son las mismas que usted normalmente conoce. Bendito el nombre de Dios, aleluya. No sé si a usted le ha pasado así, pero a mí me ha pasado mirar ese tipo de caras. Bueno, te imaginas, y de repente dice, todos los que están allí siendo testigos están viendo estas personas que están acusando a Esteban y están mirando sus rostros, se imagina, y de repente, imagínense, de repente voltean todos los que están allí, los jueces, para mirar al acusado. Ha llegado el tiempo de que el acusado pues se defienda y haga algo, ¿no? Y voltean a mirar al acusado y vemos al acusado, y el acusado dice que tiene como una cara de un ángel, tiene un resplandor, tiene algo tremendo en su rostro, una quietud, no sé, algo maravilloso. Es un cambio de imagen, algo sorprendente que da testimonio hasta en las escrituras de estas cosas que estaban pasando. Que gloria a la de Dios, aleluya, sobre este hombre. Este hombre estaba 100% seguro, tenía una presencia de Dios, no sé, estaba en la plenitud de Dios a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Él estaba en la presencia de Dios, estaba con el fuego del Espíritu Santo. Era algo increíble, que no se sentía preocupado, no se miraba preocupado, ni temeroso, ni temblando, ni tenía miedo, sino que era tanta su calma y la presencia de Dios sobre él, que cuando todos volteaban a verle, vieron como si fuera un ángel. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Algo tremendo, algo maravilloso. Pero no solamente eso, ¿verdad? Su juicio comienza cuando el sumo sacerdote le investiga y le dice, ¿es cierto todas estas cosas que hablan de ti? Felices hombre Jesús, aleluya. Y es cuando él comienza su sermón, y yo se lo voy a dejar a usted, que usted lo lea, que usted lo estudie, para que vea cómo él comienza aquel sermón, uno de los sermones más largos que hay aquí en el libro de Hechos. Bendito nombre de Jesús. Y es muy importante el por qué es tan largo, y el por qué para Lucas es muy importante. Bendito nombre de Dios, porque este hombre que está testificando aquí ya no es un Pedro ni un Juan que son judíos 100%, sino que ahora este hombre tampoco tiene un nombre judío, tiene un nombre griego. Es judío, pero tiene un nombre griego, pues ha nacido fuera de la cautividad, ha nacido fuera de Israel. Bendito nombre de Dios, aleluya. Y entonces él representa a todos los griegos. Lucas está escribiendo a un hombre griego, y probablemente muchos van a leer este libro en griego y se van a dar cuenta de que ahora el que están acusando es un judío, pero es un judío griego con nombres griegos. Bendito nombre de Dios, aleluya. Y que en una cultura griega, y el cual va a ser el centro, el enganche para poder evangelizar a todos los que además oigan el testimonio de este hombre llamado Esteban. Es importante leer, ¿verdad? Esteban introduce en este mensaje tan largo, en el nombre de Dios, toda la historia de Israel, las promesas. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de los patriarcas, habla de la tierra prometida, habla del pacto de Dios a través de la circuncisión, habla, ¿verdad?, de la ley de Dios, del tabernáculo, del templo. Bendito nombre de Jesús, aleluya, y de todas estas cosas. Después de haber dicho todas estas cosas, da a demostrar de que él realmente conoce de Dios, ama a Dios, teme a Dios. Y entonces dice, yo no soy la persona que ustedes están diciendo que soy, más bien ustedes son ese tipo de personas, ustedes que recibieron la ley a través de ángeles, a través del poder de Dios, y sin embargo no la obedecen. Ustedes que no son, que son incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes que son de dura cerviz, y ustedes que resisten al Espíritu Santo. No, hombre, tremendo mensaje. Después les vino la palabra dura, y esta palabra dura es para que el hombre pueda reflexionar y poder estar a cuenta con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Mas sin embargo la dureza de su corazón fue tan grande
que no quisieron escucharlo más. Pero vemos allí el poder de Dios y vemos lo que sucede con Esteban. Yo quiero ir rápidamente a estos últimos capítulos para terminar, en estos últimos versículos para terminar. Lea conmigo rápidamente el libro de Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice: así, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendice el nombre de Dios, aleluya. Con esto me despido, mis amados hermanos, esperando que la palabra de Dios haga algo en nuestros corazones, toque nuestra vida y toque nuestro ser. Bendice el nombre de Dios, aleluya, para poder dar testimonio, para poder testificar del poder de Dios en nuestra vida. Si el Espíritu de Dios ha hecho algo en tu vida, si el Espíritu de Dios ha hecho algo en tu corazón, no podemos quedarnos callados. Donde quiera que vayamos, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este hombre fue cuestionado en una forma que muy pocos podríamos ser, rodeado de todos aquellos y sabiendo que su respuesta podía venir algo terrible para su vida. Sin embargo, no temió y presentó el Evangelio de Cristo, presentó la verdad, presentó que Cristo es el único que puede salvarles, y habló y dijo en todo momento la verdad. El Espíritu de Dios estaba sobre él poderosamente para dar testimonio de aquel Cristo de la gloria que le había salvado y que le había traído la salvación a su vida. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y así yo te digo hoy, si tú no has conocido al Señor Jesús, si tú todavía no has aceptado al Dios de la gloria y de repente te encuentras ahora escuchando estas palabras, quiero decirte que hay un Cristo que dio la vida por ti para el perdón de tus pecados, y que en Cristo hay vida y salvación, hay cambio y transformación. Es lo que Él te da y te ofrece en este hermoso día. Ábrele tu corazón, recíbele, porque entonces tú tendrás vida eterna. Tus pecados serán perdonados y podrás tener vida eterna con Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Este hombre lleno de la gloria de Dios dice que en medio de todos los que le acusaban y en medio de la muerte, el ángel de la muerte quería rodearle, pero él no vio al ángel de la muerte. Él vio la gloria de Dios en los cielos. Bendito nombre de Dios, aleluya. Ay, se abrieron los cielos y apareció la gloria de Dios, y lo dijo claramente. Dice: veo al Hijo de Dios, aleluya. Veo al Dios de la gloria y a Cristo a su diestra. Bendito nombre de Dios. Ay, santo Dios. ¿Y qué pasó entonces? El enemigo se enojó contra él y lo empezaron a golpear, lo arrastraron, lo llevaron, lo sacaron del templo. El Sanedrín, ¿verdad?, donde se hacían los juicios, estaba allá dentro, cerca del templo. Desde allá lo sacaron hasta afuera de la ciudad. Lo llevaban tal vez a golpes, como decía nuestro pastor Nelson en la clase. Tal vez lo llevaban maltratando a golpes ahí hasta que lo sacaron a la ciudad, y entonces allá lo apedreaban. Pero mira, mientras lo apedreaban, él seguía mirando la gloria de Dios y dijo algo bien importante, algo que aprendió a través de Jesús. Él no vio a Jesús, no conoció a Jesús, pero conoció sus enseñanzas a través de los apóstoles, aleluya, y creyó en su corazón. Y ahora vemos aquí, en esto que acabamos de leer, cómo él vuelve a decir las palabras que Cristo dijo, solamente que hubo un cambio. Cristo dijo: ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Perdónales porque no saben lo que hacen. Estos hombres sabían lo que estaban haciendo ya aquí. Se les había predicado a Cristo resucitado. Sin embargo,
este hombre llamado Esteban, lleno de la gloria de Dios, aún mientras le apedreaban, agarró fuerza, las últimas fuerzas que sentía, y de rodillas, oye bien, y de rodillas mientras le estaban apedreando, agarró de sus últimas fuerzas que le quedaban, de sus últimos alientos, y dijo que con voz fuerte, a alta voz, hizo su última oración diciendo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónales, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y esa oración alcanzó a más de uno, bendición nombre de Dios, aleluya. También a Saulo, que estaba allí y que más adelante vamos a estar hablando de él. Así que, mi amado hermano, amigo que me oye, esto es lo que el Señor nos habla a través de su hermosa palabra. Bendición nombre de Dios. Yo espero que la gracia de Dios que se ha derramado sobre ti te ayude a buscar cada día más de la presencia del Espíritu Santo y a dar testimonio de Él. Si usted está congregándose y se ha desanimado, bendición nombre de Dios, y no está congregándose, apoya a la iglesia, siga congregando, vaya, bendición, envuélvase, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, para que la gloria de Dios lo envuelva, bendición nombre de Dios, gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde mucho, que el Espíritu de Dios, donde quiera que usted esté también allí con usted. Bendición en nombre de Cristo. Cristo viene pronto, así que sigamos hacia adelante. Muchas bendiciones, los esperamos en la próxima. Bendiciones.